Equivocarse y rectificar o mantenerse en la soberbia de que se tiene la razón siempre cuando se está gobernando. ¿Cuáles son las cualidades que hace que un buen gobierno sea precisamente eso, un buen gobierno? Quédate en este nuevo análisis que te va a dar grandes lecciones para este tiempo. Sean todos bienvenidos. Que los documentos nos den grandes aprendizajes para este siglo, pero antes de entrar al análisis te invito a suscribirte para más contenido que nos permita siempre tener una sana narrativa de nuestro pasado. Y recuerda que el pasado interpele al presente. Ahora sí, vamos con el documento. Y aquí te presento la cédula real, julio 9 de 1586. Quiero que te fijes en el título. Desiste el rey de la orden dada a las autoridades de Quito sobre las audiencias de provincias encomendada a los oidores. Sin leyendas rosas, sin leyendas negras, sin ningún marco ideológico, es decir, socialismos, capitalismos, liberalismos, que comunismos o marxismos, sin nada de eso. Simplemente que las fuentes interpelen nuestras narrativas y que nos den grandes aprendizajes de cómo era, en este caso, si eran soberbios los que administraban o los que llevaban la batuta del poder, o se equivocaban y rectificaban y reconocían ese error y buscaban cómo corregirlo. Que esto es lo que nos demuestra estos documentos, las fuentes primarias. Pero veamos qué nos dice. Presidente y oidores de mi audiencia real que reside en la ciudad de San Francisco de la provincia de Quito, habiéndoseme hecho relación que había mal expediente en los negocios que en esta ciudad pendían y ocurrían ante los alcaldes ordinarios de ella, y deseando poner remedio en ello, mandé por una mi cédula, fecha en 8 de abril del año pasado de 1565, es decir, de 1565. ¿Y en qué año estamos? 1586, es decir, 20 años, y algo está pasando. Y aquí continúa, que uno de vos, los mi oidores, por su turno hiciesen en esa ciudad, en este caso, audiencia de provincia a las tardes, y conociese todas las causas civiles que en esa audiencia solían venir dentro de 5 leguas. Entonces había un tema de justicia entre todos. No es que aquí no había, y esto es lo que dice la leyenda negra, que aquí todo, aquí no había ley, no había autoridades, pero en cambio la leyenda rosa te va a decir a ti que esto era un paraíso. Ni lo uno ni lo otro. Es un problema de humanos, es un problema que se está desarrollando y que se está buscando cómo solventar, resolver. Que esto debemos siempre tener mucho cuidado, no exagerar ni tanto ni a un lado ni al otro lado. Por eso las fuentes primarias permiten ir reconociendo e ir entendiendo cómo era esta administración, los líderes que teníamos y cómo y qué buscaban solucionar. Esto es algo que sigue llamando la atención, pero continuemos. Y de lo que determinase se pudiese apelar para esa audiencia en la cual no tuviese voto el oidor, que lo hubiese sentenciado, en lo que de la sí se hubiese apelado como se contiene en la dicha cédula. Algo que, y es un problema lo que está señalando aquí, porque el oidor ya no podía apelar. Es decir, si alguien reclamaba, ya no podía el oidor decir, oigan, no, es que yo lo hice con justa medida. No, entonces él quedaba de lado. Es decir, el oidor era el juez. Entonces hay un problema que hay que resolver y está generando muchos inconvenientes. Entonces, y porque ahora soy informado que del cumplimiento y ejecución de ella resultan muchos inconvenientes. A ver, el rey escucha, el rey lee lo que le mandan, el rey va a deliberar. Es decir, los gobernantes podían deliberar y podían rectificar o eran soberbios. ¿Qué piensas tú? Déjame en la caja de comentarios a partir de esta cédula real. Habiéndose platicado sobre ello por los de mi Consejo de Indias, o sea, he acordado que no procedan en la ejecución de la dicha cédula. Y bueno, está deliberando con el Consejo, por eso la importancia de entender el concepto polisinodial, es decir, el gobierno de consejos. Entonces, había colonias, se trataba a todos estos territorios como colonias. Y bueno, y aquí tú puedes ver cómo termina esta cédula real, bueno, fechada en este caso en San Lorenzo, a 9 de julio de 1586 años, yo el rey, ¿a quién le está mandando? Mateo Vázquez. Pero ahora sí, vamos a los aprendizajes que esto también nos permite, como siempre te digo, que el pasado interpele al presente. Mira, en el punto número 1, un buen gobierno sabe rectificar. Esta real cédula muestra que una disposición previamente ordenada podía revisarse cuando su aplicación producía efectos no deseados. Más allá del caso concreto, el documento invita a comprender que la capacidad de rectificar
también podía formar parte del arte de gobernar, no como una señal de debilidad, sino como una respuesta institucional ante la experiencia. Y esto demuestra la célula real. Y aquí te lanzo esta pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra idea del buen gobierno si consideramos que reconocer los límites de una decisión y corregirla también puede ser una forma de gobernar con prudencia? Hoy en día en tus países, ¿cómo actúan los presidentes, los alcaldes, los consejeros, los ministros? ¿Con soberbia o también dicen, sí, nos hemos equivocado y vamos a rectificar? Déjame en la caja de comentarios para poder comentarlo y poder debatirlo. En el punto número 2, el buen gobierno también necesitaba deliberar, por eso el rey también estuvo conversando con los del Consejo de Indias. El documento indica que el asunto fue examinado por el Consejo de Indias antes de adoptarse una nueva decisión. La rectificación no aparece como un acto impulsivo, sino como el resultado de un proceso de consulta y deliberación dentro de las instituciones de la monarquía. Por eso el concepto polisinodial. Ahora, tienes otra pregunta aquí. ¿Cómo cambia la calidad de una decisión cuando antes ha sido discutida, analizada y contrastada con diferentes puntos de vista? Hoy en día, tus gobernantes, el presidente, los congresistas o asambleístas y todos los que están en el poder, ¿cumplen con esta pregunta o simplemente son soberbios? Déjame en la caja de comentarios para poder conversar. En el punto número 3, rectificar también formaba parte del gobierno, pero en efecto, lejos de mantener una disposición únicamente por haber sido emitida, el rey decide dejarla sin efecto después de conocer los inconvenientes que había ocasionado. El documento revela que revisar y modificar una decisión podía formar parte del ejercicio del gobierno. Aquí tienes otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre cambiar una decisión por conveniencia y rectificarla después de evaluar sus consecuencias? Vuelvo a preguntarte en este punto, ¿cómo actúan tus gobernantes? Porque sería algo interesante debatirlo, cómo hoy los partidos, es decir, las repúblicas liberales en base a partidos, actúan mediante la prudencia en rectificar su programa de gobierno, pedir disculpas a la ciudadanía, a la gente que gobierna, o simplemente hacen caso omiso y comienzan a actuar de manera, ahora le dicen dictatorial, o de manera, bueno, digo de manera dictatorial porque hay que rescatar el concepto en este caso, de dictadura, porque no es como te lo dicen. Lo que digo es de forma autoritaria, que ya nadie escucha y no les gusta la crítica. Déjame en la caja de comentarios para poder debatirlo. En el punto número 4, gobernar también exigía escuchar, pero por supuesto, la Real Cédula muestra que las decisiones del gobierno no permanecían aisladas de la realidad. Los informes enviados desde los territorios permitían advertir las dificultades que producía una disposición ya dictada, convirtiendo la información recibida en un elemento esencial para el ejercicio del gobierno. ¿Qué tan importante es que quienes gobiernan conozcan los efectos reales de sus decisiones antes de mantenerlas o modificarlas? Hoy nuestros gobiernos o vuestros gobiernos, sea desde la misma España, sea desde México, Tierra de Fuego, pasando por todo el Caribe, hoy en día sus gobernantes ven primero los efectos, conocen los efectos o están improvisando y cuando no saben qué hacer, se ponen totalmente autoritarios, igual como en el punto número 3. ¿Qué piensas tú? Ahora sí, recuerda, tenemos una gran sorpresa porque va a salir un curso muy interesante a partir de fuentes primarias para recuperar ese sano entendimiento que nos ha sido vedado y que ya hoy en día, a partir de toda la documentación que hemos rescatado a partir de aquí, desde Hispaniarum, ya tenemos en firme un curso que te va a llamar muchísimo la atención y te va a servir no solo para tu presente, sino para ahora sí, a través de las fuentes primarias, poner en duda las narrativas que tenemos actualmente en el presente y proponer cosas para el futuro. Hasta una próxima, mis queridos amigos.